Hola, soy Loren Chávez. Y yo, Pedro Figueroa. Venimos a contarles sobre CoCrea y la convocatoria CoCrea 2024. Bienvenidos. CoCrea es un instrumento muy importante del Ministerio de Cultura con diferentes aliados, que como su nombre lo dice, lo que busca es la co-creación de proyectos culturales con el sector cultural, con las entidades sin ánimo de lucro, con diferentes empresas, para garantizar que proyectos muy bien formulados puedan ser llevados a este instrumento y posteriormente financiados con un gran incentivo tributario por parte del sector privado. Se dijeron cosas súper interesantes de CoCrea, pero ¿faltó algo más, Pedro? CoCrea es una corporación mixta que promueve la sostenibilidad del ecosistema cultural y creativo de Colombia. Buscamos conectar a los sectores culturales y creativos con la empresa privada y el sector público para promover proyectos en los territorios. Los socios de CoCrea son, por parte del sector privado, 3. Cámara de Comercio de Bogotá, Confama y la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Y de los públicos, está el Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Universidad del Valle. Hablemos hoy de la convocatoria CoCrea 2024. Loren, ¿cuál es el objeto de esta convocatoria? El objetivo de esta convocatoria es seleccionar proyectos de las artes, la cultura y el patrimonio para que sean susceptibles de recibir recursos en dinero en calidad de inversión o en calidad de donación. Y una vez queden avalados, podrán recibir un beneficio tributario del 165% de deducción en su declaración de renta. En otras palabras, la convocatoria CoCrea permite que quienes inviertan o donen recursos a proyectos de las artes y las culturas y el patrimonio paguen menos impuestos. Eso quiere decir que esta convocatoria no entrega recursos en dinero, no entrega becas, no tiene una bolsa concursable. Simplemente le da a quienes inviertan o donen un certificado de inversión o donación con el cual pueden reducir su declaración de renta. Recuerden, no entrega recursos en dinero, no. Invertir en proyectos creativos vale la pena invertir porque es rentable. ¿Y por qué es rentable? Pues porque por cada peso que inviertes recibes 1,65 para redimirlo en impuestos. Al empresario como tal, no busque otras formas de producir para pagar impuestos. Aquí está el instrumento, está la entidad que lo guía, selecciona y le hace seguimiento a cada una de estas inversiones, que es CoCrea. Funciona así. Los agentes de los sectores culturales y creativos presentan su proyecto a la convocatoria CoCrea. Si su proyecto es avalado, pueden recibir inversiones o donaciones de cualquier contribuyente de renta de cualquier sector de la economía en Colombia. Una vez este contribuyente de renta hace la inversión o donación, pasa lo siguiente. Si un aportante tiene unos ingresos de 1.000 millones de pesos e invierte o dona en un proyecto cultural o creativo 100 millones de pesos, tendrá una deducción en la base gravable de 165 millones de pesos. Esto quiere decir que su base gravable ya no será de 1.000 millones de pesos como se mostraba al inicio, sino que disminuirá a 835 millones. De tal manera que no pagará un impuesto de 350 millones, sino que disminuye a 292 millones de pesos si le aplicamos una tasa de tributación de 35%. ¿Esto qué quiere decir? Que vas a ahorrar vía pago de impuesto en tu declaración de renta 57,8 millones por cada 100 millones que aportes a proyectos culturales y creativos. Por cada 100 pesos recupera 57,8 al momento de pagar impuestos. Hacer las cosas por el incentivo tributario al final no es la respuesta ni el incentivo real. Lo que te ayuda naturalmente la estructuración de CoCrea es a poder ir más allá y estructurar un proyecto que te ayude bajo el mecanismo del apalancamiento fiscal a poder tener unos recursos cada vez más importantes que te permitan naturalmente poder llevar los proyectos a otro nivel.
al interior de la empresa, el impacto es muy positivo porque hoy en día las personas quieren trabajar en empresas responsables socialmente. Hoy los empleados de Sumikím se sienten contentos de ser parte de ese aporte, porque es que ese aporte económico se hace también gracias al trabajo de ellos. Y a esas personas, a ellos les gusta trabajar en una empresa que participa en esos proyectos sociales porque se sienten parte de eso. Gran oportunidad para que todos los contribuyentes de renta inviertan en proyectos de las artes, las culturas y el patrimonio. Pero, ¿quiénes pueden presentar los proyectos? Podrán presentar uno o más proyectos las personas naturales y las personas jurídicas, mixtas, privadas o públicas, también los consorcios y las uniones temporales. Invitamos a todas las organizaciones de la economía popular a participar. Las características para participar son: Contar con un objeto social de carácter cultural, creativo o social, a no ser de que seas una persona natural. Contar con al menos un código SIU de los 105 que tenemos en nuestro anexo número 1. Acreditar trayectoria mínima de 1 año o al menos 3 soportes de participación en proyectos de las artes, las culturas y el patrimonio. Los invitamos a consultar los términos de referencia de esta convocatoria para conocer más sobre las restricciones, excepciones y demás requisitos en este tema. La convocatoria CoCrea 2024 tiene 3 modalidades de participación que están descritas en 2 manuales o términos de referencia distintos. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Cuáles son? En el primer documento manual van a encontrar los términos de referencia para las modalidades de proyectos con aportes propios, PAP, y proyectos con aportes de terceros, PAT. y proyectos con aportes propios quiere decir Aquellos titulares que deseen vincularse con su propio proyecto y también sean aportantes, de tal manera que van a recibir el incentivo tributario a nombre del mismo titular del proyecto. Por su parte, los proyectos con aportes de terceros son Titulares que tienen su propia iniciativa, pero vienen vinculados con un tercero que es su aportante, de tal manera que el incentivo lo va a llevar a nombre de el aportante. Es decir, proyectos con aportes propios, yo tengo el proyecto, invierto y recibo el incentivo tributario. Y en proyectos con aportes de terceros yo tengo el proyecto, pero es otra persona natural o jurídica quien invierte en mi iniciativa. Así es. Entonces, proyectos sin aportante identificado. Ese está en otro manual. No sigas viendo ese manual. Hay 2 manuales y hay uno especial y único para los proyectos Sin aportante identificado. Los proyectos sin aportante identificado son aquellos en los cuales el titular aún no dispone de los recursos o de un inversionista donante para financiar su iniciativa. En este sentido, los proyectos que resulten avalados obtienen un aval con el cual son susceptibles de recibir las inversiones o donaciones. Sin embargo, dependen del empeño de quien postula el proyecto para gestionar los recursos que requiere. Tremendo gancho. Si no tienes aportante y ya tienes avalado el proyecto, esto puede ser una iniciativa poderosa para que lleguen nuevos aportantes. CoCrea es un mecanismo muy interesante para poder financiar desde otras fuentes los proyectos culturales y creativos de este país. Así que se convierte en una herramienta muy interesante, que además nos hemos dado cuenta que tenemos una oportunidad grande para poder llenar ese cupo fiscal que aprobó el Gobierno Nacional y que ojalá podamos incidir entre muchos para que ese cupo fiscal aumente y así poder financiar muchos más proyectos culturales. Ya dijimos que esta convocatoria no otorga recursos en dinero ni tiene una bolsa concursable por un monto específico de recursos. Sin embargo, sí existe un cupo máximo de inversiones o donaciones que fue establecido por el Consejo Nacional de Política Fiscal. Para el año 2024, el cupo máximo de inversiones o donaciones que pueden recibir los proyectos que hayan sido avalados por CoCrea será de 200.000 millones de pesos. Y estos cupos estarán distribuidos en un máximo y mínimo de aportes que puede recibir cada proyecto. Eso quiere decir que tenemos piso y techo. ¿Eso qué quiere decir? Se puede presentar proyectos para solicitar aportes o tener aportes propios mínimo de 78 millones de pesos o también un máximo de aportes propios o aportes de terceros, recuerden PAT y PAT, de 40.000 millones de pesos.
Sin embargo, si mi proyecto está en la modalidad de proyectos sin aportante identificado, el máximo de los aportes por inversión o donación que puedo solicitar será de 5.000 millones de pesos. Pero ojo, hay una excepción. Proyectos de infraestructura cultural podrán solicitar hasta 80.000 millones de pesos en las modalidades PAP y PAT y hasta 40.000 millones de pesos en la modalidad PAI. La duración de los proyectos que se postule podrá ser de hasta 36 meses. La va a ser harta cosita. Y no existe un mínimo de duración de los proyectos. Sin embargo, los proyectos que cuesten entre 78 y 130 millones de pesos podrán tener como máximo una duración de 6 meses. Este año, la convocatoria CoCrea ha establecido una serie de líneas estratégicas en las que se deberán inscribir los proyectos dependiendo de la modalidad que hayan elegido. Para los proyectos de la modalidad PAP o PAT, las líneas estratégicas son: 1. Cultura de paz, reconocimiento, memoria y reconciliación. 2. Fomento de las artes, culturas y patrimonios. 3. Cultura, buen vivir y cuidado de lo común. Y 4. Proyectos que forman parte de la lista bienal de proyectos de interés nacional del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Consulten los términos de referencia de las modalidades PAP y PAT para conocer con mayor detalle en qué consiste cada una de estas líneas estratégicas. Ahora, para las líneas estratégicas PAI, tenemos 5. La primera, camino a la conmemoración del centenario de Gabriel García Márquez. La 2, conmemoración de los 100 años de publicación de La Vorágine. La tercera línea, fomento de las artes, las culturas y el patrimonio. Línea 4, territorios para las artes, las culturas y los saberes. Y línea 5, ciudadanos del río, comunidades creadoras. Importante, tenemos cupos de 100 para la línea estratégica 3 y la línea estratégica 4. Por favor, consulten términos y referencias en este link para tener más detalle. Ojo, línea estratégica 3 y línea estratégica 4 solo se podrán postular 100 proyectos en orden de llegada. Ya hablamos de las líneas estratégicas, ahora hablemos de los sectores de las artes, las culturas y el patrimonio en los cuales deben inscribirse los proyectos postulados. En esta convocatoria se pueden presentar proyectos en prácticamente todos los sectores de las artes, las culturas y el patrimonio. Sin embargo, para algunos de ellos habrá restricciones en relación con el tamaño de la empresa que lo postule. Entonces, no tendrán ningún tipo de restricción relacionada con el tamaño empresarial los siguientes sectores que se pueden presentar a la convocatoria. Artes escénicas y espectáculos, artes plásticas y visuales, artesanías, educación cultural, artística y creativa, patrimonio cultural, material e inmaterial y museos, turismo cultural, infraestructura para las artes, las culturas y el patrimonio e infraestructura para espectáculos públicos de las artes escénicas, CIEPA. Por su parte, los proyectos en los sectores que va a mencionar Lorena a continuación solo pueden ser presentados por personas jurídicas públicas o por personas naturales o jurídicas privadas que no excedan en su declaración de renta los topes para ser considerados una micro, pequeña o mediana empresa. Para conocer cómo miramos estos topes, revisen el glosario de la convocatoria CoCrea 2024, donde definimos qué es una micro, pequeña o mediana empresa. Agencias de noticias y servicios de información, audiovisual, contenidos multimedia y audiovisuales interactivos, diseño, editorial, fonográfico, software y sistemas de información para las artes, las culturas y el patrimonio y finalmente publicidad. Maravilloso. Ojo, revisen bien los términos de referencia de cada uno de los manuales porque para cada uno de estos sectores hay restricciones y condiciones particulares. Ok, ya tengo sectores, líneas, modalidades, lo tengo claro. Y ahora tengo un proyecto y ¿qué debo hacer, Pedro? Fácil, ingresa a colombiacrea.org y descarga la guía de postulación. En este documento podrás encontrar los campos específicos que requiere la formulación de tu proyecto, así como algunas orientaciones para posteriormente cargarlo en la plataforma dispuesta en la página que te acabamos de mencionar. Ojo, los proyectos deberán ser postulados única y exclusivamente a través de la plataforma virtual de postulación dispuesta por CoCrea.
Ok, o sea que tenemos muchas herramientas y mucha guía en esta convocatoria para formular el proyecto. Así es, querida Loren. Listo, Loren. Ya me leí todos los términos de referencia de la convocatoria y tengo mi proyecto formulado. ¿Cuáles son las fases? Felicitaciones, Choque. Ya postulaste tu proyecto y ahora viene la verificación de requisitos, que es el primer paso. Aquí se van a ver todos los documentos y requisitos que debe presentar el titular, como cédula, RUT, Cámara de Comercio, si tiene que presentar Cámara de Comercio, y todos los documentos que se piden, depende el tipo de persona que va a postular el proyecto. Una vez postulas el proyecto, nosotros revisamos los requisitos dependiendo del tipo de persona jurídica que es. Miramos si tienes el check de documentos y si los cumples, pasas a evaluación. Si no lo cumples, pues tienes que subsanar. Si pasas a evaluación, se va a revisar técnicamente la formulación de tu proyecto y si cumples, teniendo 80 puntos, pasas a ser avalado. Si tienes menos de 80, pasas a subsanar. Ojo, si tienes menos de 50 puntos, no podrás seguir el proceso, pero podrás postular nuevamente tu iniciativa. Al final, si quedas avalado, ya queda tu proyecto listo para ser susceptible a obtener recursos y poder seguir la siguiente fase de ejecución. Es decir, que cuando mi proyecto queda avalado, la historia no termina allí, sino que debo hacer algunos trámites adicionales y que hacen seguimiento a que yo haga lo que dije que iba a hacer. Correcto, Pedro. La historia no termina cuando queda avalado el proyecto. Lo primero que se hace es que tienes que iniciar la etapa de suscripción de documentos para ejecutar tu proyecto. Y cuando llenas los requisitos, luego inicias tu proyecto y nosotros desde CoCrea te vamos guiando paso a paso. Y después haremos el seguimiento técnico y financiero a la ejecución de tu proyecto. De tal manera que no te preocupes, Pedro, siempre vas a estar acompañado de CoCrea en cada paso. Ok, o sea, el seguimiento es como para demostrarle al país que realmente el recurso se está yendo a donde se debe ir, ¿no? Tienes que demostrar al país, a ti y a nosotros que efectivamente ejecutaste tu proyecto, cómo lo postulaste y con el presupuesto y el cronograma que presentaste. Contribuyendo a los sectores de las artes, las culturas y el patrimonio. ¿Cómo así? Loren, yo postulé mi proyecto, pero en la evaluación técnica me están diciendo que no se incluyeron los gastos obligatorios y que mi proyecto tiene gastos no aceptables. ¿Qué es eso? Una ayudita con el presupuesto, ¿qué? Te voy a dar unos tips porque es muy importante eso que te han devuelto el proyecto. Es importante tener claro que en los términos de referencia tenemos gastos obligatorios y gastos no aceptables. Los gastos obligatorios es los costos de la convocatoria, que es el cálculo del 5% de los aportes. Tenemos también el valor de los costos del patrimonio autónomo o cuenta bancaria donde se van a administrar los recursos y tenemos en algunos proyectos los costos obligatorios de auditoría o interventoría. Ahora, tienes que leer en detalle con los términos de referencia cuándo te aplica esto de interventoría y cuándo te aplica este tema de auditoría. Es decir, que hay gastos que no puedo incluir en el presupuesto bajo ninguna circunstancia y hay gastos que tengo que incluir en el presupuesto obligatoriamente. De acuerdo, pero acabé de decirte los obligatorios. Ahora tenemos los que no se aceptan, que ahí tienes que echar ojo dónde fue que los metiste. Lo primero que no se acepta son los gastos ordinarios de funcionamiento de la organización al nombre que tú te presentaste. Solamente son gastos asociados al proyecto, a la ejecución única y exclusiva del proyecto. También no se aceptan gastos de hipotecas, multas, deudas que tenga la misma iniciativa o el titular. No se aceptan impuestos que no estén asociados como el IVA o impuestos directos a los gastos. No se aceptan la compra de inmuebles o la compra de lotes. Bueno, hay varios de ellos que yo creo que te voy a decir que debes consultar la lista en este link y en la página correspondiente te puedes ir al índice y buscas gastos no aceptables. colombiacrea.org
Ok, ahí están, gastos obligatorios y gastos no aceptables. Ahí, por favor, revisa tu proyecto y postúlalo. Una cuestión, Pedro, ahora el presupuesto y el cronograma no está en un anexo, tienes que formularlo directamente en la plataforma. Ya vi, esto de agregar gas, claro, ahora todo tiene sentido. Ya lo saben, ingresen a www.colombiacrea.org, hagan clic en Postula tu proyecto aquí y allí podrán encontrar los términos de referencia de cada una de las modalidades con sus respectivos adjuntos. Descarguen los documentos, léanlos con atención y después pueden hacer clic en registrar proyecto. Crean usuario y accederán a la plataforma de postulación para participar en la convocatoria CoCrea 2024. Recuerda que la convocatoria abrió el 11 de abril de este año y finaliza el 11 de julio de 2024 a las 5 de la tarde. No pierdas esta oportunidad y planea perfectamente tu postulación para que no te quedes fuera de ella. Bienvenidos. Y aprovechen la oportunidad tan enorme que tenemos de controlar nuestros impuestos y hacer cultura con ellos, hacer creatividad con ellos, hacer desarrollo de software con ellos, hacer modas con ellos, crear desde aquellas cosas que son intangibles con los impuestos. Los están esperando a ustedes. No olviden revisar las condiciones específicas de la convocatoria en los términos de referencia. Aquí les contamos lo general, pero es importante que lean la totalidad de los documentos. Por favor, si tienes una duda, no dudes en contactarnos. Escríbenos a info@colombiacrea.org y ahí estaremos contestando. Recuerda también que tenemos un tiempo de respuesta, así que las dudas con anticipación te agradecemos que nos las puedas dejar para poder tener tiempo de responderte. También te invitamos a consultar los términos de referencia y nuestros videos, manuales, guías, sesiones en vivo y redes sociales. Todo estos meses estaremos ofreciéndoles material para que ustedes puedan llevar a buen término la postulación de su proyecto. Da clic y síguenos. Chao. Chao.